Se trata de un programa que en conjunto son 2 millones de créditos. Ya lo decía el presidente, este es un programa que trata de mitigar los efectos de la pandemia. Se trata de apoyos financieros de 25,000 pesos con 3 meses de gracia, es decir, los reembolsos inician hasta el 4º mes y 33 meses, es decir, se paga en 3 años. Pero la gran mayoría, más del 98%, son microempresas, es decir, a las empresas que estamos apoyando con estos 2 millones de créditos. Solamente el 1.79% son pequeñas, el 0.16% son medianas y el 0.01%, una pequeñísima fracción de todo el universo de empresas en México, son empresas grandes. Y por eso tiene lógica apoyar a las microempresas y por eso tiene lógica dar 2 millones de microcréditos a las negociaciones que están en las colonias, ir dispersando de manera ordenada, respetando la sana distancia y pidiéndole a las personas que vayan, les vamos a informar cuál es la sucursal más cercana y en qué horario tienen que asistir. ¿Para qué? Para recoger su apoyo de 25,000 pesos. Y ahí podemos encontrar una lista enorme de todo lo que se apoya. Los 3 primeros, los que concentran mayor número de créditos, son los abarrotes. En total, en esta primera semana, en esta primera dispersión, vamos a otorgar 172,309 apoyos financieros de 25,000 pesos. Pero también a electricistas, vendedores de puerta en puerta, carpinteros, ventas por internet, costureras, lavanderías. Muchas de estas negociaciones están cerradas, respetando la política de sana distancia. No están teniendo ventas, no están teniendo clientes y estos 25,000 pesos, nos los han dicho ya en los testimonios, van a ir para apoyar el pago de la nómina, de los 2 o 3 empleos directos que se generan en estas empresas, donde se elaboran prendas de vestir, panaderías y pastelerías, fabricación de muebles, jabones y perfumes, tortillerías, herrerías, guaraches, barro, talavera, hielo y agua, bolsas y maletas. A partir del 24 de abril, el día que se estaban emitiendo los lineamientos, ya estábamos teniendo los primeros registros. La flecha, digamos, la curva roja es el número de personas que se han registrado, es decir, los que han ingresado a la página del Seguro Social, a ims.gov.mx, que han llenado sus datos, que nos han dado su información, que les hemos regresado una carta de validación, todo esto en el mismo día, en el mismo momento, es decir, es un trámite que ocurre en apenas minutos, se les da la carta de validación y a partir de eso, como lo ha dicho el presidente, lo que les corresponde es, primero, pues esperar a tener su depósito. Están ocurriendo en ese lapso de 3, 4 días. Entonces, las tandas para el bienestar, como bien la bautizamos aquí, forma parte de los 30 programas prioritarios de este gobierno. Son 3 requisitos simples para poderse incorporar en tandas por el bienestar: estar entre los 30 y los 67 años de edad, vivir en las zonas de muy alta y media marginación y tener al menos 6 meses de operación. Con solamente estos 3 requisitos, y no estar en el sector agropecuario, ya tenemos los otros programas de la Secretaría de SADER que atienden este otro sector. Es que lo que más requieren es cómo puedo, si ya tengo este negocio, mi abarrotera desde hace 15 años, ¿cómo puedo hacer para que crezca? ¿Cómo puedo hacer para que se mejore? ¿Cómo puedo hacer para tener una organización mejor? Y esas capacitaciones, como les habíamos comentado también ya, las estamos desarrollando en conjunto con la Conducef y con una fundación de cajas alemanas. Ya tenemos a la fecha de hoy, presidente, también informarle, 11,000 jóvenes construyendo el futuro están recibiendo su apoyo esta semana. ¿Qué quiere decir? Que ya se capacitaron, ya terminaron los 12 meses, se les está dando un curso de plan de negocio, porque una cosa es que tengan el oficio y otra es que ya puedan arrancar su negocio. La mayoría, entonces, que tengan marzo, abril y mayo, sino es que hasta junio, para poder diferir sus abonos. Segundo, los jóvenes construyendo el futuro están obteniendo ahorita de manera directa, sin previa visita, se está haciendo todo por teléfono, como estamos colocando los otros créditos,
Y tercero, esto es muy importante, que los que venían reembolsando en tiempo y forma puedan acceder de manera directa a un segundo crédito de 10,000 o si prefieren y les dan sus capacidades hasta uno de 25,000 pesos. ¿Qué pasa con la proyección de los matemáticos que le dieron ayer o antier, me parece? ¿Qué pasa con estos nuevos datos que les están proporcionando? Y sobre la reactivación económica, si ya llegaron a algunas fechas de cuándo se va a reactivar, por ejemplo, el sector automotriz. No han habido modificaciones sustanciales o no hay nada que pueda significar alarma. Va todo de acuerdo a lo que ellos pronosticaron en cuanto al desarrollo del número de casos y los sitios en los que hay más contagios. Y luego ya se hizo una selección de otros sitios, otros estados. Hoy tenemos una reunión por la noche para fortalecer estos nuevos estados. Se trata de Morelos, sobre todo Cuernavaca, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla-Tlaxcala. Familiares del sector formal y del sector informal, lo que se llama crédito a la palabra, es otro millón. Tenemos 25,000 millones también. O sea, ahí van 50,000 millones, 2 millones de créditos. Luego, las tandas son 600,000 para este año, 3,500 millones. Luego, los créditos para trabajadores al servicio del Estado son como 620,000 créditos, 620,000. Pues son como 35,000 millones, nada más en esto, porque los créditos son de mayor cantidad para el ISSSTE. Luego tenemos los créditos de vivienda directos del Infonavit, del FOVISSSTE y de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Sin problema van a llegar a 1 millón. O sea, si hacemos el recuento, lo vamos a hacer. Estamos hablando de más de 4 millones, casi 5 millones de créditos a la economía popular familiar. A esto hay que añadir todos los empleos que se generan, tanto con los créditos de vivienda como con los programas sociales y con los programas de infraestructura. Esta mañana el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan alerta que hay 70 camiones en Tlapa, en esta región que concentra la mayor parte de población indígena en Guerrero, y vienen del estado de Sinaloa, que es uno de los estados con más contagios de COVID. Y la pregunta de este Centro de Derechos Humanos es: ¿qué están haciendo específicamente por garantizar que esta población vulnerable no esté más vulnerada con esta situación de la pandemia? No se puede permitir este tipo de actividades. Hay que cuidar que no haya contagio. Lo vamos a ver de inmediato. El caso de los jornaleros. Y aquí es donde queremos hacerle una petición. El gobierno que está en cabeza actualmente tiene una gran remesa de casas que ha recuperado el Infonavit. Antes se vendían a lotes de despachos que hacían sus grandes negocios en remodelación y venta. Ustedes han programado que va a ser una venta directa al beneficiario. ¿Existiría la posibilidad de que ustedes asignaran un gran lote de casas para venderlas por medio de los consulados a los mexicanos que están en el extranjero, para que sus hermanos, hijos o padres tuvieran un patrimonio en la zona urbana de las grandes ciudades, sobre todo para acceder a mejor salud y a educación? ¿Esto les serviría para darles una estabilidad económica y tener un techo? Pues sí, es muy buena propuesta. ¿Existe la posibilidad de que el ejército mexicano empezara a tener más puntos de ventas, gasolineras, tanto ellos como la Marina? No va el ejército a actuar en esto, no se va a ocupar de esto. Vean lo que sucede con las políticas neoliberales. En diciembre se perdieron 400,000 empleos del Seguro Social, en diciembre, que no había crisis. Pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores. Es que con el outsourcing
para no pagar prestaciones, los quitan del seguro. Una cosa rarísima. Y ahora, ¿cuántos han perdido el empleo? En el corte ahorita van como... ¿Cuántos? 500,000 con el coronavirus. Pero solo en diciembre, sin coronavirus, 400,000 por esa otra pandemia de injusticia. Presidente, pero Barbosa dice que la Secretaría de Salud está mintiendo con las cifras y pues ayer en una conferencia… Es que hay estas opiniones, ¿no? Que también, insisto, pues debemos de aceptarlas porque somos libres. Ayer el doctor Narro también opinó y fue muy cuestionado, pero pues tiene derecho. Todos. Llega Peña Nieto a la presidencia y es todavía el licenciado Peña Nieto y es todavía presidente electo, todavía está como presidente constitucional Felipe Calderón, como en noviembre del, ¿qué será? 2012. Y la antigua Procuraduría expide un oficio exonerando de los delitos al exgobernador Moreira. ¿Quién lo había acusado? Pues el partido del presidente constitucional. Entonces se le exonera. Luego viene otra campaña y vuelven a decir los de ese partido hay que enjuiciar al señor Moreira. Y ahí me tocó pues mostrar el oficio donde lo habían exonerado. Entonces, ¿por qué engañar a la gente? Si se hacen enjuagues, si se hacen acuerdos. Entonces, no es novedad que se haya actuado así. Antes se fabricaban delitos o se exoneraba a quien se protegía desde arriba. Así era. Entonces, pero en el caso de García Luna, pues hay que esperar a ver qué dicen en Estados Unidos, cómo va a estar el juicio. Yo ahí también pediría, porque se trata de limpiar, pero bien, de arriba para abajo, no simular, no a los chivos expiatorios, sino acabar con la corrupción. En serio, ahí habría que investigar cuál es la responsabilidad de funcionarios de Estados Unidos, cómo se hicieron los acuerdos entre gobiernos, porque había una estrecha cooperación. Tan es así que cuando García Luna se va del país, va a Miami, no se fue a París. Entonces, ¿cómo estaba ahí el enjuague? Pero además, ¿en qué consistieron las operaciones que llevaron a cabo de manera conjunta la Secretaría de Seguridad y la DEA? ¿En qué consistió lo de la introducción de armas, el acuerdo entre gobiernos? A ver, ¿para qué nos andamos preguntando tantas cosas? ¿Por qué no se le pregunta? Bueno, si quiere él también, porque es libre de contestar, pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso. Nada más eso. ¿Y por qué lo permitió? Si lo sabía. ¿Para qué vamos a meternos en más cosas? Con eso, y ese es un expediente abierto. Pero eso lo tiene que resolver la gente. O sea, no, pues bueno, que lleven a cabo el procedimiento de consulta. Sí, pero también de democracia. El pueblo manda. Es, en mi caso, mandar obedeciendo. Que la gente opine, que se lleve a cabo una consulta y que pues todos participen, que hay que reunir firmas. Y yo les digo, ¿sí?, lo que ya he sostenido, no he cambiado de parecer. Yo siento que lo importante es ver hacia adelante y que estos personajes no representan, nunca van a ser
los protagonistas de una transformación. Nuestro pueblo, nuestra nación tiene muchas fortalezas. Entonces hay que pensar más en eso, hay que pensar más en sacar adelante a México. A veces lo que molesta, pero nada más, y uno tiene que serenarse y autolimitarse. Lo que más molesta es la hipocresía. Eso sí molesta. Ahora, como dicen los jóvenes, eso sí calienta. Pero ni modo, ni modo. Y tiene que ser la gente primero. Y otra cosa que es importante, la justicia no solo es castigar a los responsables, es crear condiciones para que no se repitan actos arbitrarios, crear condiciones, que nunca más sucedan abusos de autoridad, actos de corrupción. Por eso a veces considero que es más eficaz poner al descubierto el fracaso rotundo del modelo neoliberal. Es muchísimo más constructivo estigmatizar a los corruptos, porque ¿qué estaban logrando? Lo que pasa que es muy fuerte la herencia cultural en México y no pudieron. ¿Pero qué buscaban? Que todos nos volviéramos corruptos. No se llegó a decir, pues, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo. Y los dichos, el que no tranza no avanza, y político pobre, pobre político. Y lo que decía el alazán tostado, Gonzalo N. Santos, con todo respeto lo digo, porque además él lo escribió, está en su memoria, no lo estoy inventando, o sea, no fue de oídas, lo escribió. La moral es un árbol que da moras y sirve para una, ven, sí, allá por Palenque. Eso era lo que estaba prevaleciendo. Y lo otro, los aviones de lujo. Imagínense, presidente de un país con 60 millones de pobres en un avión de ese tamaño, que no lo tienen los jefes de Estado de los países con más desarrollo. O sea, ¿de dónde salen esas ínfulas de prepotencia, esa arrogancia? Entonces, todo eso es lo que está ahora a debate, y esto es lo que nos está llevando a buscar una sociedad mejor. Esto es una gran contribución. Por eso, entre más debate haya en los medios, mejor, y en las redes, porque se expone todo, no se oculta nada. Antes no se podía tocar al intocable y era obedecer y callar. Ahora no, ahora hay libertades plenas. Entonces vamos hacia adelante y sin desearle mal a nadie y no odiar, ser fraternos y desde luego discrepar, ¿por qué no? Eso es la democracia, no podemos pensar igual todos, pero no llegar al odio, aunque nos hayan hecho daño. No odiar, no, es que el odio es lo peor que puede haber. Y yo creo que hay formas de ver la justicia. Nosotros estamos haciendo justicia sin odio y es más eficaz. Se los puedo probar de que sin lo espectacular, meter a la cárcel, ¿no? Porque eso es lo que se hacía. Vamos a poner un ejemplo, o dos o tres, se metían a la cárcel y seguía lo mismo. Y ahora no saben cómo están de molestos y no necesariamente están en la cárcel, sino están molestos porque estaban colmados de privilegios y se sienten mal. No todos estoy hablando, pero tenían secuestrado al gobierno, tenían tomado el gobierno. Entonces, ¿qué es eso que se está haciendo? Justicia, es justicia. Tiene que acabarse con la impunidad y todos, el que comete un delito debe de ir a la cárcel. Nosotros decimos, para el caso de los expresidentes, consulta. En general, si hay expedientes abiertos, no se solapa a nadie. Y empezando por nosotros mismos. Pero hay una sola reforma que falta, que es la de juzgar al presidente en funciones por cualquier delito. Terminar con ese fuero. Y envié la iniciativa a tiempo, la rechazaron y la volví a enviar y estoy esperando que se apruebe, porque no quiero que eso quede así. El que nada debe, nada teme,
Y no tiene por qué haber privilegios, no tiene por qué haber fueros, para nadie. Y sí les puedo garantizar que no se mete a la cárcel a nadie por consigna desde que estoy aquí. No lo permito, a nadie. Como también no se solapa a nadie. Todos los expedientes, todas las investigaciones que se tienen, se les da curso. Esa es la instrucción que tiene Santiago Nieto, que tiene la secretaria de la Función Pública, todos. Son procesos que se siguen, pero sí no odiar. Y lo que decía Juárez, no es mi fuerte la venganza. Ustedes saben que en ese periodo hubo indultos, hubo en el periodo de Juárez amnistías. Solo no se actuó así por razones de justicia en el caso de Maximiliano. Y vaya que intervinieron personalidades, jefes de Estado, reyes, escritores, pidiendo que se le perdonara la vida a Maximiliano. Pero ahí fue con apego a la legalidad existente. Fíjense lo que son las cosas. Para juzgar a Maximiliano se utilizó una ley que él mismo había expedido y hubo un jurado y una votación. Creo que fueron 3 y 2 votos a favor y 1 en contra. Y estaba de por medio lo de la invasión y la intervención extranjera. Y era necesario dejar de manifiesto que México ya no podía seguir siendo invadido por ningún país extranjero. Y estaba de por medio lo de la invasión y la intervención extranjera. Y era necesario dejar de manifiesto que México ya no podía seguir siendo invadido por ningún país extranjero. Habíamos padecido muchísimas invasiones. Los 3 siglos de dominación española, luego nos quisieron los mismos españoles reconquistar, luego una guerra en el 38 del siglo XIX, la de los pasteles, los franceses. También inventaron una deuda de un comerciante que vendía pasteles en Tacubaya y que de repente fue asaltado a la pastelería y esa deuda quería que la pagara México y con ese pretexto nos invadieron en el 38. Y luego el gran zarpazo del 47, que nos quitaron la mitad del territorio. Y luego viene esta, de la que hablamos, que acabamos de conmemorar el 5 de mayo de 1862, la batalla de Puebla. Entonces van los conservadores a traer a Maximiliano y a Carlota, la emperatriz, y triunfa la República. Y había que hacer justicia, hablando de justicia. Son decisiones históricas fuertes, muy fuertes. Pero fue algo excepcional, porque Juárez y Lerdo les garantizaron amnistía a sus adversarios. Madero exoneró, perdonó a Félix Díaz cuando los levantamientos. Siempre han habido amnistías en la historia. Yo no estoy hablando de amnistía a los expresidentes. Yo lo que estoy planteando es que sean los ciudadanos los que decidan, no dejarle todo al presidente en turno, que a ver si los ciudadanos deciden. Y si se lleva a cabo la consulta, yo voy a ir a votar en contra. Ya lo dije y lo repito, porque no creo que eso ayude.